Bienvenidos una vez más a nuestro canal, su rincón favorito para desentrañar los secretos y las historias detrás de las personalidades que tanto admiramos. Hoy tenemos un tema que estoy seguro que les va a intrigar muchísimo, porque vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en el universo de las telenovelas turcas, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, amigos, vamos a bucear en esas primeras señales, esas pistas sutiles, esos detalles que quizás pasaron desapercibidos para muchos, pero que en retrospectiva, nos revelan mucho más de lo que imaginábamos sobre su relación, tanto profesional como personal. Prepárense porque vamos a desgranar algunas sorpresas que a lo mejor no se esperaban. Y antes de sumergirnos de lleno en esta historia, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den al botón de suscribirse y activen la campanita, así no se pierden ninguno de nuestros vídeos llenos de exclusivas y análisis interesantes. Todos recordamos la chispa que nació en el set de Erkenci Kuş, El sueño despertar, donde Can Yaman y Demet Özdemir interpretaron a la icónica pareja de Can Divit y Sanem. La química entre ellos era innegable, palpable. En pantalla nos hicieron creer en cada mirada, en cada roce, en cada declaración de amor. ¿Pero qué pasaba detrás de cámaras? ¿Eran solo profesionales talentosos creando magia para la audiencia, o las primeras señales de algo más profundo ya estaban ahí, ocultas a plena vista? Hoy vamos a explorar precisamente eso. No vamos a especular sin fundamento, sino a revisar esos momentos, esas declaraciones, esos gestos que con el tiempo adquieren un significado mucho más profundo. Pensemos en sus primeras interacciones públicas durante la promoción de la serie. A menudo los actores que trabajan juntos en proyectos románticos desarrollan una camaradería, una amistad. Pero con Can y Demet se sentía algo diferente. ¿Se acuerdan de las entrevistas conjuntas? Había una complicidad especial, risas que parecían más espontáneas, miradas que se sostenían un poco más de lo habitual. En una de esas primeras entrevistas, recuerdo vívidamente cómo Can, al ser preguntado sobre Demet, la describió no solo como una colega talentosa, sino como una persona con una energía increíble, alguien que iluminaba el set. No era un elogio vacío, se notaba una admiración genuina en su voz. Y Demet por su parte solía hablar de la disciplina y el profesionalismo de Can, pero también mencionaba su sentido del humor y su capacidad para hacerla sentir cómoda y segura en escenas difíciles. Estas no son solo palabras, son las primeras semillas de una conexión que iba más allá de lo estrictamente profesional. Otro aspecto crucial a considerar son las redes sociales. En aquel entonces ambos eran muy activos compartiendo momentos de sus días, y las interacciones entre ellos en estas plataformas eran, cuanto menos, reveladoras. Los me gusta a las fotos del otro eran constantes, los comentarios a menudo llenos de emojis juguetones o apodos cariñosos que solo ellos entendían. Si bien esto podría ser interpretado como una simple amistad, la frecuencia y la naturaleza de estas interacciones sugerían un nivel de atención y afecto mutuo que iba más allá de una cortesía profesional. Por ejemplo, había momentos en que uno subía una foto y el otro, minutos después, aparecía con un comentario que demostraba que estaba prestando mucha atención a lo que el otro publicaba. Era como un juego de miradas digitales, un guiño constante que no pasaba desapercibido para sus seguidores más observadores. Además, analicemos las entrevistas individuales que daban después de que la serie empezara a ganar popularidad y ellos se consolidaran como una de las parejas favoritas del público turco e internacional. En muchas de estas conversaciones, se les preguntaba inevitablemente sobre la posibilidad de una relación real. Si bien siempre mantenían una postura cautelosa, sus respuestas a menudo dejaban entrever un respeto profundo y una admiración que iban más allá de la actuación. Can, por ejemplo, en más de una ocasión, mencionó que Demet tenía una cualidad especial, una luz interior que lo inspiraba. Y Demet, al referirse a Can, hablaba de su intensidad y su pasión, no solo en la actuación, sino en la vida. Estas no son descripciones que se suelen hacer de un simple compañero de trabajo. Se sienten como los ecos de una conexión personal que se estaba gestando, un reconocimiento de cualidades que iban más allá de la pantalla. También es importante recordar los rumores y las filtraciones que empezaron a circular en ese momento. Si bien debemos ser cautelosos con la información no confirmada, la persistencia de estos rumores, y la forma en que ambos a menudo respondían a ellos con sonrisas esquivas o comentarios ambiguos, alimentaba aún más la sospecha de que había algo más que amistad. Era como si estuvieran jugando a un juego de no lo digo, pero tampoco lo niego, una táctica que a menudo se utiliza cuando hay sentimientos reales involucrados. Los fans, con su aguda intuición,
percibían esta dinámica y especulaban con fervor, creando teorías y coleccionando cada pequeña pista. Pensemos en los eventos públicos y las galas a las que asistían juntos. Las fotos que se tomaban, la forma en que se apoyaban mutuamente, los pequeños gestos de protección o complicidad que compartían, todo ello construía una narrativa. Había una elegancia en su interacción, una armonía que sugería una familiaridad que solo se desarrolla con el tiempo y la cercanía. No era solo la pose para la cámara, se veía una conexión genuina, una comodidad en la presencia del otro que era evidente para cualquiera que los observara con atención. A veces solo una mirada cruzada, un leve roce de manos mientras caminaban, era suficiente para encender las redes sociales y alimentar la fantasía de sus seguidores. Y luego está la cuestión de sus propias declaraciones sobre el amor y las relaciones. Ambos han hablado en diversas ocasiones sobre la importancia de la conexión, la compatibilidad y la admiración mutua en una relación. Cuando analizamos sus comentarios en el contexto de su relación con el otro, estas palabras adquieren una nueva dimensión. Parecían estar describiendo precisamente las cualidades que encontraban el uno en el otro. Khan, por ejemplo, ha dicho que para él el amor es una conexión profunda, una admiración por el alma de la otra persona. Y Demet, por su parte, ha expresado que busca a alguien que sea un compañero en todos los sentidos, alguien con quien pueda crecer y compartir la vida. Estas declaraciones, dichas antes o durante su relación, resuenan de manera particular cuando las vemos a la luz de lo que ocurrió después. Consideremos también cómo ambos manejaron la presión mediática. Ser actores tan populares, especialmente después del éxito masivo de Erkencikus, significa estar constantemente bajo el escrutinio público. La forma en que mantuvieron su privacidad mientras, al mismo tiempo, compartían momentos significativos, sugiere una madurez y un entendimiento mutuo sobre los límites y las expectativas. No se ocultaron completamente, pero tampoco se expusieron de manera innecesaria. Había un equilibrio cuidadoso, una protección de su relación incipiente, lo que a menudo indica la seriedad de los sentimientos involucrados. Un detalle que a menudo se pasa por alto son los regalos y detalles que se hacían. Si bien no siempre se hacen públicos, a veces se filtraban fotos de Demet luciendo alguna joya que parecía un regalo de Khan, o viceversa. Estos pequeños gestos, cuando se dan dentro de un contexto de creciente cercanía, son a menudo las primeras manifestaciones tangibles de un afecto que se está profundizando. No se trata de grandes ostentaciones, sino de esos detalles considerados que demuestran que uno piensa en el otro, que conoce sus gustos y que quiere hacerle sentir especial. Y finalmente analicemos el impacto que su relación, incluso antes de ser confirmada públicamente, tuvo en su público. Los fans, al sentir esa energía especial entre ellos, crearon un universo propio alrededor de su posible romance. Esta conexión emocional del público es un reflejo, a menudo, de la autenticidad de los sentimientos que los actores proyectan. La audiencia tiene una sensibilidad especial para percibir la química real, y en el caso de Khan y Demet, esa química trascendió la pantalla y conquistó los corazones de millones. En resumen, las primeras señales que no esperábamos de Can Yaman y de Demet Özdemir, y que hoy, con la perspectiva del tiempo, vemos con mucha más claridad, se encuentran en la sutilidad de sus interacciones, en la complicidad de sus miradas, en la autenticidad de sus elogios mutuos, en la frecuencia de sus interacciones en redes sociales, en sus declaraciones sobre el amor, en cómo manejaron la presión mediática, y hasta en esos pequeños detalles que indicaban una conexión cada vez más profunda. No fue un amor a primera vista que se grita a los cuatro vientos, sino un cariño que se fue gestando, una conexión que se nutría día a día, y que se manifestaba en esas pequeñas primeras señales que hoy cobran un sentido especial. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia de Khan y Demet. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Se les vienen a la mente otras señales que pasaron desapercibidas? ¿Qué les pareció la dinámica entre ellos desde el principio? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden regalarme un buen me gusta, compartirlo con todos sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada de lo que viene. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.